Mi hermano hizo de mi vida un infierno, dejó embarazada a mi esposa y ahora quiere mi ayuda después de que nuestros padres lo desheredaran y me dejaran a mí su herencia de 2 millones de pesos. Mi hermano menor, David, siempre ha albergado un profundo resentimiento hacia mí. Si piensas que se debe a la envidia, te equivocas. Él era el hijo favorito, no yo. No había razón para que me envidiara. Para darte algo de contexto, nuestra madre siempre consentía a David. Él era el niño dorado de nuestra familia. Ella cocinaba sus comidas, lavaba su ropa e incluso me pedía que lo ayudara con su tarea escolar. Se esperaba que yo lo asistiera simplemente porque éramos familia, pero nunca recibí la misma consideración. Acepté esto porque era bastante independiente. Quizás fue en parte mi culpa por siempre satisfacer sus necesidades sin esperar nada a cambio. Nunca me ayudó cuando lo necesitaba y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Mientras yo era un niño tranquilo e introvertido que disfrutaba estudiando y manteniéndome a mí mismo, él era ruidoso y brusco, igual que nuestro padre. También tiendo a ser directo y honesto, nunca endulzando las cosas. Creo que mi madre puede haber desarrollado una percepción negativa de mí debido a mi franqueza. Este favoritismo hizo de David el favorito de la familia y no me importó mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando empezó a acosarme y burlarse de mí por ser diferente a él. Me molestaba por mi estatura y el hecho de que usaba gafas. Se colaba en mi habitación, leía mi diario y luego se quejaba con mi mamá sobre lo que había escrito. Cuando le gritaba y me quejaba con nuestros padres por invadir mi privacidad, se lo tomaban a risa diciendo que no era gran cosa. Hizo cosas aún peores, como casi romper mis gafas y poner cosas desagradables en mi comida. Incluso una vez puso pequeñas piedras en mi cereal, pero afortunadamente las encontré antes de que pudieran dañar mis dientes. Cuando le conté a mi mamá, ella lo desestimó diciendo que así es como los hermanos se unen. Siempre que peleábamos, David se enfocaba en mis inseguridades para insultarme. Íbamos a la misma escuela, así que sabía que unos niños me acosaban. En lugar de apoyarme, se ponía del lado de los acosadores, llamándome nombres como perdedor feo o mono peludo y animándolos a que me dañaran físicamente, diciendo que solo era un gran fracaso. Otra vez, durante una pelea por algo trivial que ni siquiera recuerdo, me dijo que me suicidara. Mientras que la mayoría de los insultos podía ignorarlos fácilmente, ese realmente dolió porque en ese momento estaba luchando con mi salud mental. Ahora estoy mejor, pero fue devastador escuchar que mi propio hermano quería que muriera. Como papá a menudo estaba en el trabajo y mamá no parecía preocuparse mucho, ella incluso me regañó una vez diciendo que era mi culpa por irritarlo. Las cosas empeoraron progresivamente. Durante la secundaria hubo un incidente impactante cuando David intentó prenderme fuego al cabello y, increíblemente, nuestra madre lo defendió diciendo que solo estaba jugando. ¿En serio? ¿Quién se comporta así? Afortunadamente, mi papá finalmente se puso de mi lado y señaló la gravedad de la situación. Incluso amenazó con llamar a la policía a David. Este momento fue una verdadera revelación para mi hermano, ya que nunca había enfrentado consecuencias por sus acciones antes. Estaba genuinamente asombrado y mi papá dejó claro que ya era suficiente y que David necesitaba empezar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá vino a mi habitación para hablar. Nunca esperé su apoyo porque siempre le decía a David lo similares que eran, lo cual era cierto. Papá admitió que había esperado durante años que David madurara, pero estaba dándose cuenta lentamente de que David se estaba convirtiendo en un gran matón. Escuchar esto de mi papá fue increíblemente reconfortante y casi me puse a llorar. Le confesé todo lo que David me había hecho a lo largo de los años e incluso mencioné el acoso en la escuela. Mi papá se sorprendió de cuánto había soportado. Al día siguiente habló con el director para asegurarse de que los acosadores recibieran advertencias sobre graves consecuencias y continuaban. Más tarde esa noche, papá me inscribió en MMA en nuestro gimnasio local diciéndome que necesitaba ser valiente y enfrentar a los acosadores en mi vida. Admito que un niño nerd como yo tratando de aprender a pelear puede haber parecido risible, pero estaba muy enfocado. Manejé mi tiempo bien para equilibrar mis estudios y entrenamientos diarios, y las clases de MMA cambiaron completamente mi vida y físico. Un día, David volvió a sus payasadas. Robó mi dinero de bolsillo, que recibíamos por ayudar con las tareas. Había estado ahorrándolo durante un tiempo.
David se coló en mi habitación y lo tomó. Lo atrapé justo cuando estaba a punto de salir en bicicleta con sus amigos. Le exigí que me devolviera mi dinero, pero David se burló de mí diciendo que lo único que podía hacer era correr a pedir ayuda a papá. No sé qué me pasó, pero lo golpeé en la cara. Estaba atónito, cayó hacia atrás y recuperé mi dinero de su bolsillo antes de arrojarlo de nuevo al suelo. David empezó a llorar ruidosamente, lo cual fue bastante cómico. Sin embargo, mi madre salió corriendo para ayudarlo y averiguar qué había pasado. Cuando supo que había peleado con él, se sorprendió y me reprendió diciendo que debería ser un mejor modelo a seguir para David, quien parecía disfrutar verme regañado. Mi madre también se quejó con mi papá sobre mi comportamiento, diciendo que necesitaba ser controlado. Mi papá pidió a ambos que explicáramos lo sucedido. Le dije cómo David había robado el dinero que había trabajado duro para ahorrar, mientras que David intentó justificarlo diciendo que necesitaba el dinero para una cita y que, como su hermano, debería ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a David que tenía suerte de que solo lo hubiera golpeado por robar, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Continuó diciéndole a David que no tenía derecho a tomar las cosas de los demás sin su consentimiento. A David no le gustó eso y tuvo una rabieta, probablemente esperando que nuestra madre se pusiera de su lado, pero papá se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que no iba a ser castigado por ser golpeado, gritó cuánto me odiaba y volvió corriendo a su habitación, encerrándose. Después de ese incidente, David comenzó a distanciarse de mí. Finalmente había entendido que ya no podía intimidarme y que incluso papá había dejado de apoyar sus payasadas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía dañarme físicamente, recurrió a insultos verbales cuando nuestros padres no estaban. Su comportamiento empeoró con la edad, volviéndose más iracundo y de mal temperamento cada año. Cuando me acercaba a él con una pregunta, me ignoraba y se alejaba murmurando insultos como nerd o perdedor bajo su aliento. Si necesitaba comunicar algo, lo hacía a través de nuestra madre en lugar de hablarme directamente. Cuando le pregunté por qué David no podía simplemente hablar conmigo, ella me pedía que fuera más comprensivo. No podía decir si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, lidiar con sus comentarios se volvió insoportable y ansiaba mudarme y alejarme de él. Repetidamente le pedí a mi madre que mediara una conversación entre nosotros para resolver nuestros problemas, pero siempre se negaba diciendo que no quería involucrarse. Cuando le pregunté su opinión sobre por qué David me trataba así, ella esquivaba la pregunta. Finalmente, me fui a mi universidad soñada, habiendo ganado una beca como mejor estudiante. Mi papá organizó una fiesta para mí e incluso mi mamá parecía orgullosa. Sin embargo, David permaneció distante, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico de mi hogar. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva de mi infancia. El miedo constante a los ataques verbales de David desapareció, dándome una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa Karen en una fiesta de fraternidad a través de un amigo y nos llevamos bien de inmediato. Proveniendo de un entorno religioso, tener hijos fuera del matrimonio era mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de graduarnos. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero alegre. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos de la celebración. En ese momento, creía que Karen era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, una mujer con quien compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraban interés a lo largo de los años, nunca busqué nada porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Karen era mi chica soñada y nunca quise lastimarla. Sin embargo, más tarde descubrí dos incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue una aventura intermitente con su compañero de trabajo casado que duró varios años, y el otro fue un breve romance con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que fui ingenuo y, mirando hacia atrás, no puedo estar completamente en desacuerdo. Cada vez que nos separábamos por un tiempo, elegí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podíamos superar estos obstáculos.
La aventura con su compañero de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes y la atribuía a errores juveniles y mal juicio. Por un tiempo, las cosas parecieron mejorar, aunque nunca pude confiar completamente en ella nuevamente. Hice todo lo posible para dejar de lado mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar, tenía que trabajar genuinamente hacia un nuevo comienzo. Han pasado 4 años desde su segunda traición y me sentía seguro en mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado y éramos genuinamente felices, planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo se derrumbó una vez más cuando reveló que había estado teniendo una aventura a largo plazo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos, una mezcla de shock, traición e incredulidad me abrumaron. Luché por comprender la enormidad de su confesión. Aturdido, logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan importante y cómo podía haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera desconectada del dolor que causó. Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso, enfrentando la confianza destrozada y la incertidumbre sobre mi propia familia. Seguí presionando a Karen por la verdad porque sentía que merecía saber si era el padre del niño que había estado criando desde su nacimiento. Finalmente, admitió que era David. Mis ojos se abrieron de par en shock mientras le preguntaba a Karen qué quería decir. Explicó que ella y David se habían hecho amigos cuando la presenté a mi familia y se quedó con nosotros desde el Día de Acción de Gracias hasta el Año Nuevo. David, generalmente frío conmigo, fue cálido y amable con ella, lo cual me alegró porque no quería que Karen se sintiera incómoda. Karen quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba mucho tiempo con mi mamá siempre que podía. Notó la brecha entre David y yo y me cuestionó al respecto. Me sinceré sobre nuestra relación tensa y expliqué que tal vez nunca la repararíamos debido a sus sentimientos no resueltos. Karen entendió, pero comenzó a incluir a David en nuestras salidas, esperando que nos ayudara a unirnos. Siempre que planeábamos ver una película, invitaba a David y veíamos lo que él elegía. Durante este tiempo, David y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual fue una mejora en comparación con su trato silencioso habitual. Recuerdo a Karen y David pasando el rato y jugando videojuegos juntos, pero nunca pensé mucho en ello. Karen me dijo que un día David se abrió a ella sobre sus luchas en una ruptura reciente, sintiéndose vulnerable, entabló una amistad con ella. Mencionó que él coqueteaba inocentemente con ella cuando yo no estaba cerca y eventualmente las cosas se salieron de control. La visión de mi esposa y mi hermano acostándose juntos me hizo sentir enfermo. Karen confesó que se sintió culpable después y lo dejó, lo cual coincidió con su decisión abrupta de irse a casa en lugar de pasar el año nuevo conmigo. Aunque traté de convencerla de quedarse, estaba decidida a irse. Cuando nos encontramos de nuevo en la universidad después de las vacaciones, estaba su habitual yo alegre, así que no cuestioné nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el niño era mío o de David y, sin forma de probarlo, eligió quedarse conmigo, sabiendo que yo era el hermano más confiable. Esta fue la razón por la que nos casamos. Mi mundo se sentía como si se estuviera derrumbando, el hijo que amaba podría no ser mío. Le pregunté a Karen si había estado acostándose con David recientemente y ella asintió lentamente. Reveló que siempre se habían mantenido en contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles, mintiéndome sobre trabajar horas extras. Admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se casó conmigo si quería a mi hermano y Karen dijo que no quería ser la que rompiera el matrimonio. Me veía como un padre maravilloso para nuestro hijo y decidió quedarse. En sus palabras, cometió un error y no sabía cuándo detenerse. Le dije a Karen que me alegraba de que me hubiera dicho la verdad, pero que iba a empacar y me iba. Empezó a llorar, pidiendo perdón y esperaba que le gritara. En cambio, empaqué tranquilamente mi ropa. Karen insistió en que si la amaba, debería luchar por ella y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió de táctica diciendo que nuestro hijo se vería afectado por un divorcio y que los niños no deberían ser criados en hogares rotos. Le recordé que tal vez ni siquiera era el padre, lo que la hizo llorar más y acusarme de ser cruel.
Parecía que creía que nada podría hacerme querer dejar el matrimonio. Tal vez fue en parte mi culpa por dejar que las cosas pasaran en el pasado. Aunque la amaba, sentía que provenía más del hecho de pensar que teníamos un hijo juntos y habíamos estado juntos desde la universidad. Karen seguía insistiendo en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero me costaba creerle y no tenía paciencia. La confianza era un problema importante y sus palabras se sentían vacías. Incluso si la perdonara, nunca podría olvidar que se acostó con mi hermano. Siempre he creído en perdonar errores porque todos somos imperfectos, pero esto estaba más allá de los límites aceptables. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel al día siguiente. Fui directo a mis padres y les revelé todo sobre la aventura de mi esposa con David, explicando cómo habían estado acostándose en secreto durante años. El shock en sus rostros era innegable. Fiel a su naturaleza, mi madre inicialmente trató de defender a David, insistiendo en que su hijo nunca podría hacer tal cosa a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, les pedí a mis padres que permanecieran en silencio y me dejaran llamar a David frente a ellos. Les dije que se mantuvieran callados para poder atrapar a David desprevenido, haciéndolo creer que era una conversación privada. Cuando David respondió al teléfono, lo confronté sobre la aventura. Al principio lo negó vehementemente, negándose a aceptar cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Karen había admitido todo, comenzó a culparla llamándola sin carácter. Alegó que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que era el hermano más atractivo. Le dije firmemente que lo expondría a todos. Cuando David se burló de mí diciendo que nadie me creería porque él era el niño dorado, me reí de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo. David se quedó en silencio y luego empezó a tartamudear, tratando de explicarse y salvar su imagen. Mi madre, todavía en shock, exigió una explicación de David. Balbuceó un intento débil de justificar sus acciones, culpando a todos los demás menos a él mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. Pude ver que mi madre, que una vez había sido protectora de su hijo favorito, ahora sentía una mezcla de decepción y enojo. En ese momento cargado de emociones, sentí una extraña sensación de reivindicación. Durante años había soportado el tormento de David, ahora la verdad estaba fuera y los roles se habían invertido. Era David quien estaba expuesto, sus acciones al descubierto para que todos las vieran. Mientras las palabras de David fallaban, mi padre, generalmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y comenzó a hablar con David. David, comenzó mi padre, con la voz cargada de decepción, lo que has hecho no solo es una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste la aventura incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen graves consecuencias y han destrozado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Crié a ambos para valorar la familia, la lealtad y la decencia. Lo que has mostrado hoy desafía todo lo que he intentado enseñarte. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras penetrara en la conciencia de David. Tu falta de respeto por los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto por su matrimonio son inaceptables. No solo lo has lastimado a él, sino que también has destrozado los lazos que mantienen a nuestra familia unida. Tu madre y yo somos en parte culpables de lo que te has convertido, pero ya no toleraremos este comportamiento. Desde hoy, estás desheredado de los fondos para la universidad que te había reservado. Tendrás que encontrar la manera de pagar tus estudios por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? Vamos a ver cómo te las arreglas sin mi dinero. Durante todo esto, mantuve una actitud compuesta, aunque al principio quería gritarle a David. Ver a mi papá castigarlo fue la mayor reivindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza y era claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las protestas persistentes de David, seguía justificándolo, pero mi padre rápidamente terminó la llamada, cerrando los intentos de David de explicar sus acciones. Después, mi mamá se acercó a mí y me abrazó. Había pasado mucho tiempo desde que compartimos un momento así, pero en ese abrazo había un entendimiento y apoyo implícito. En medio del tumulto familiar, se disculpó por no haberme creído todo este tiempo.
Mi yo de 14 años nunca habría imaginado este momento, siendo reivindicado y abrazado por mi madre. Después de esto, mi papá me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron jugar sucio, pidiendo manutención ya que yo ganaba más que ella, pero su infidelidad jugó mucho a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad y se confirmó que David era, de hecho, el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso peor que descubrir la infidelidad de Karen. Estaba furioso de que el hijo que amaba y criaba no era mío. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Karen me rogó que siguiera visitando a mi hijo, argumentando que él no debía ser castigado por la situación, pero no podía soportar verlo. Me recordaba demasiado a David y lo odiaba. Después de que se finalizó mi divorcio, sentí una sensación de libertad. Me mudé a mi propio apartamento de soltero. Se sentía surrealista vivir solo, ya que me había casado tan joven y nunca realmente había tenido la oportunidad de experimentar la independencia. Sin embargo, mi naturaleza naturalmente independiente me permitió adaptarme rápidamente a mi nuevo estilo de vida y lo disfruté plenamente. Hace 2 semanas, mi papá me llamó para decirme que estaba considerando cambiar su testamento porque no quería dejarle nada a David. Mi papá es increíblemente terco y una vez que decidió cortar a David de su vida, se mantuvo firme. David intentó comunicarse con nuestros padres e incluso apareció en su puerta rogando perdón, pero se negaron a dejarlo entrar. Incluso mi madre, que generalmente cedía a las rabietas de David, parecía haber terminado con él, aunque debe haber sido lo más difícil para ella. David nunca me envió un mensaje de texto para disculparse por lo que había hecho, lo que muestra que no se arrepentía de sus acciones. Solo estaba molesto por ser cortado por nuestros padres. Mi papá me dijo que planeaba dejarme todo a mí, asegurándose de que David no pudiera impugnarlo más tarde. Solo dejaría a David un peso. Mis ojos se abrieron de par en shock, ya que mi papá había trabajado duro toda su vida. Incluyendo sus activos, fondo de jubilación y seguro de vida, el total ascendía a casi 2 millones de pesos. La única condición en su testamento era que si mi papá fallecía antes que mi mamá, ella seguiría viviendo en su casa, aunque la propiedad pasaría a mí. No me importó esto, ya que quería cuidar de mi madre en sus últimos días. De alguna manera, David se enteró de esto y, sin poder llegar a nuestros padres, me llamó ayer tratando de hacer las paces. Explicó cómo estaba luchando con la universidad y que, después de que Karen descubrió la paternidad del niño, ella lo había estado acosando por la manutención del niño. Dijo que no tenía dinero y estaba buscando trabajos a tiempo parcial, pero no podía encontrar nada. Me rogó que hablara con nuestra familia para empezar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que ya había terminado con él. Le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. David argumentó que yo estaba siendo injusto y que Karen también tenía la culpa, a lo que estuve de acuerdo. Le recordé que me había divorciado de ella, convirtiéndola en su responsabilidad ahora. No debería llamarme para quejarse de ella o del niño, ya que estas eran las consecuencias de sus propias acciones. David comenzó a alzar la voz, pero lo interrumpí recordándole que ya no era el hijo favorito de la familia, sino la oveja negra que se había acostado con la esposa de su propio hermano. En ese momento, David comenzó a llorar, diciéndome cómo todos, incluidos nuestros abuelos y parientes, se habían vuelto en su contra. Aunque esto era cierto, ya no era mi preocupación. Le dije que habíamos terminado y que nunca debería volver a llamarme, ya que ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces, he repetido la conversación en mi mente. A pesar de mi odio por mi hermano, nunca lo había escuchado llorar, al menos no desde que éramos niños. No voy a mentir, me dolió un poco verlo tan indefenso. Así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si sería un imbécil si no lo hago. Actualización 1. Hola a todos. Muchos de ustedes han estado preguntando por qué ya no tengo contacto con mi hijo Henry y algunos incluso me han llamado cruel. Necesito explicar que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esto no es una situación de hijastro. Me hicieron creer que Henry era mi hijo solo para descubrir más tarde que en realidad es hijo de mi hermano David. Naturalmente, esta revelación me dolió profundamente y lloré por ello durante días.
La razón principal por la que no quiero ningún contacto con Henry es que ya no quiero a Karen en mi vida. Si sigo conectado con su hijo, ella encontrará una manera de volver a entrar en mi vida y necesito mi espacio. Pueden pensar que soy cruel o egoísta, pero no puedo verlo nunca más, al menos no por mucho tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes adivinó correctamente que fue mi madre quien le informó a David sobre el cambio en el testamento de mi papá, lo que llevó a David a llamarme como último recurso para arreglar las cosas. La confronté frente a mi papá y ella se derrumbó, diciendo que había castigado suficiente a David y que había aprendido su lección. Mi papá le dijo firmemente a mi madre que si creía que lo que David hizo era perdonable, entonces él ya no podría estar casado con ella porque nunca podría perdonar tal traición. Esta amenaza silenció a mi madre. Mi papá dejó claro que si alguna vez volvía a hablar con David y nos enterábamos, podría hacer sus maletas y marcharse. Como mencioné, mi papá es muy terco. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Reddit. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi papá y yo vamos a jugar golf todos los fines de semana y él me trata más como un amigo que como un hijo. Aunque mi madre extraña a David, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe de David fue por mi primo, quien dijo que David había estado pidiendo dinero a todos y finalmente tuvo que dejar la universidad porque no podía pagar las tarifas. Él y Karen están viviendo juntos y tiene un trabajo a tiempo parcial como mecánico. Aparentemente, están criando a Henry juntos, lo cual supongo que es algo bueno. Nunca discuto a David con mis padres y ellos tampoco lo mencionan. Para todos los que preguntan, estoy bastante bien. Me ascendieron en mi trabajo hace 2 meses, así que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie ya que siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que veremos cómo funciona eso. Gracias por mirar. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que ocurren a tu alrededor.